Primer capítulo. ¿Qué es la eutanasia? El matar a otro, por lo general, es condenado por la sociedad y la ley. Sin embargo, ¿qué hay en los casos en los que se mata para evitar el sufrimiento de una persona? La eutanasia es definida por la Real Academia Española como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Esta definición es la que se utiliza coloquialmente. Sin embargo, para algunos filósofos existen dos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, entendida como la acción de provocar la muerte en un paciente, y la pasiva, que consiste en omitir acciones o tratamientos que prolonguen la vida del paciente. No obstante, hay una difusión de sobre si el segundo caso puede ser considerado de eutanasia, puesto que no hay una intervención para evitar el sufrimiento con la muerte. La eutanasia activa solo es legal en 5 países del mundo: Países Bajos, Canadá, Luxemburgo, Colombia y Bélgica. Países Bajos fue el primero en el mundo en permitirla, en el 2002. Su ley incluye la eutanasia y el suicidio asistido, en el que un médico entrega una dosis letal de droga para ser consumida. No obstante, el suicidio asistido es considerado algo distinto, y los países que lo admiten o lo prohíben no son los mismos que permiten la eutanasia. Los requisitos para que un médico que realiza cualquiera de los dos no sea sancionado en Países Bajos son: que el paciente lo haya pedido voluntariamente, que el médico tenga la convicción del sufrimiento insoportable, que el paciente sea informado de su situación o perspectivas futuras, que se sepa con claridad la situación que lo aqueja, la opinión de otros médicos que comprueben los primeros 4 anteriores, y la muerte debe ser considerada directa del suicidio asistido o la aplicación de la eutanasia. Según el Comité de Revisión de Eutanasia de Países Bajos, entre el 2002 y el 2017, los casos de suicidio asistido y eutanasia por año aumentaron de 1.882 a 6.306. Adicionalmente, la Real Asociación Médica Holandesa afirmó que en el 2016 el 68% de los que solicitaron la eutanasia tenían cáncer. Por otro lado, la eutanasia pasiva es explícitamente regulada por países como Chile, Argentina y Perú. En el Perú, si bien la ley no habla específicamente de una eutanasia pasiva, sí establece el derecho a no recibir un tratamiento. Pese a ello, la eutanasia activa sí está textualmente prohibida en el Código Penal como homicidio piadoso. Se establece una pena de no más de 3 años de cárcel para aquel que por piedad mata a un enfermo incurable y que le solicita de manera expresa y consciente para ponerse a sus intolerables dolores. Sin embargo, el tiempo con el que se sanciona el delito implica que es poco probable que un sentenciado vaya a prisión efectiva. Entonces, la justificación detrás de la eutanasia se basa en acabar con el sufrimiento de una persona. Puede ser el resultado de una enfermedad. No obstante,
algunos detractores se oponen a su existencia y por cuestiones religiosas y para defender la santidad de la vida. Por otro lado, hay quienes consideran que la despenalización podría llevar a casos en los que se acabe con la vida de personas que no quieran morir o no lo manifestaron conscientemente. Por ejemplo, un estudio en Países Bajos de los 90 reveló que en el 0,8% de los muertos por eutanasia se aplicó sin que los pacientes dieran su consentimiento, de forma explícita, aunque en la mayoría de los casos la muerte era inminente y en casi todos había grave sufrimiento. Adicionalmente, se argumenta que la posibilidad de un error de diagnóstico podría definir a una muerte innecesaria. Capítulo 2. ¿La eutanasia es un asesinato? Todos nos vamos a morir algún día, pero odiamos hablar de este tema. Hay accidentes, suicidios, hay otros que se mueren tranquilos, pero hay otras muertes feas. Personas que pasan semanas, meses y hasta años con enfermedades dolorosas que no tienen cura y que hacen que la última etapa de su vida sea completamente indigna y cruel. Para ellos y sus familias, para estos últimos casos, existe algo que se llama la eutanasia, que es básicamente: no quiero vivir, no quiero prolongar mis dolores y quiero que me ayuden a morir con dignidad. Pero esto levanta muchas ampollas entre la gente. Veamos la primera. Es que la eutanasia es un asesinato cruel, algo indebido, inmoral y malo. Pero decir esto es entender que este tema es muy complejo y hay que entender caso por caso. Vean estos casos. Una joven de Arauca de 23 años le diagnosticaron un cáncer terminal. Tenía un tumor en la cabeza que no se le podía extirpar porque estaba muy complicado. Los médicos intentaron hacerle quimioterapias y radioterapias que no sirvieron para nada porque el cuerpo las rechazaba, lo que significa que estaba siendo bombardeada por químicos y desgastada inútilmente. Incluso la llevaron a Estados Unidos y le dijeron que no tenía recuperación. Todo era un martirio, dolores de cabeza insoportables, su cuerpo se estaba empezando a deformar y lo único que podían hacer era aplicarle morfina cada 4 horas para que no sintiera mucho dolor. Después de mucho papeleo y meses de peleas en los juzgados y esperar horas y horas en el hospital, por fin la eutanasia. ¿Les parece que eso es comparable con cualquier asesinato? Si no están convencidos, miren este otro caso. Una joven había sido diagnosticada con epilepsia desde los 2 años. La operaron para intentar curarla, pero la operación se les complicó y quedó inconsciente, sin poder moverse y dependiendo de un respirador. Y duró así 8 años, hasta que su mamá pidió que le practicaran porque ya no soportaba que su hija tuviera calambres constantes. En las piernas le salían parches rojos y respiraba con fuerza y dificultad. Lo peor es que la joven no podía decirle a su mamá que le dolía todo, pero vivía con la cara llena de lágrimas. Hasta que un día se murió antes que le practicaran la eutanasia, porque Famisanar y Fundación Cardio
no quisieron aprobarla. Su mamá dijo que era un proceso degradante, que obligó a la familia a sufrir mucho más innecesariamente. Y un último caso, Ovidio González, el padre del caricaturista matador, tenía un tumor en la boca que lo obligó a rebajar 33 kilos. Le quitó todos los dientes y lo obligaba a consumir solo líquidos. Lo hacía desmayarse cada rato. Intentó todos los tratamientos posibles hasta que llegó el punto que solo podía vivir a punta de morfina. Luchó contra ese cáncer durante 5 años, hasta que ya no pudo más. Entonces él y su familia hicieron todo el papeleo para la eutanasia. Pero primero, un notario anuló la petición de don Ovidio porque dijo que eso iba en contra de Dios. Luego don Ovidio puso una tutela para que la clínica Oncólogos de Pereira le practicara la eutanasia. Y cuando ya estaba todo listo, lo llamaron de la clínica 15 minutos antes del procedimiento para decirle que ya no, que se habían echado para atrás, que tenían problemas con el comité científico y que uno de los médicos se había opuesto. Él fue a dar la pelea hasta que finalmente le pusieron las dosis letales. Don Ovidio terminó sufriendo más por el trámite que por la enfermedad misma. Pueda que en todos estos casos no hubo un plan macabro para matar los enfermos, ni tampoco un culto a la muerte. Se trata de personas que estaban sufriendo mucho, que no tenían cura y que creían que era mejor morir dignamente que seguir prolongando el dolor porque sí. Tampoco es una imposición. Las personas tomaron la decisión después de haber recibido un montón de información médica y ser asesorados. Y cuando no podían tomar la decisión porque, por ejemplo, estaban inconscientes, la tomaron sus familiares, gente que solo quiere lo mejor para ellos. Después de haber explorado todas las opciones posibles, decir que la eutanasia es un asesinato es desconocer el dolor del otro, lo que nos lleva a la otra gran ampolla. Mucha gente, incluye al Papa Francisco, dicen que el dolor son parte de la vida, que toca aguantarlo y ponerle la cara, y que por ende la eutanasia no es una opción a riesgo. De sonar como Farid Mondragón, el dolor duele. Por consiguiente, es una experiencia negativa. Todos sufrimos de maneras distintas. Hay unos dolores que ni siquiera se pueden imaginar hasta que los siente. Entonces, ahí la pregunta: ¿es porque alguien tendría la autoridad moral de decirle al otro que aguante que todo se soluciona con mente positiva y toda la actitud? Bueno, puede que a usted le sirva. También hay gente que enfrenta enfermedades dolorosas y que de ahí sacan experiencias enriquecedoras. Pero este no es el punto aquí, porque no es un capricho como ya vimos. La eutanasia se pide cuando ya el dolor es insoportable. No es como que yo voy a decir, ay, hoy amanecí eutanésica y quiero que me practiquen la eutanasia. Entonces el tema es este: estamos ante un derecho. Nadie nos va a obligar a someternos a la eutanasia, pero usted no debería poder decirle a una persona enferma con una enfermedad terminal que no tiene esta opción. Todos deberíamos elegir nuestra definición de morir con dignidad. La tercera y última ampolla es que los médicos deben preservar la vida a como dé lugar, y que por eso
Algunos dicen que no deberían ayudar a matar a nadie, y no es verdad. De hecho, la historia de la medicina siempre ha estado obligada a proteger el bienestar y la vida digna. Ojo, digna es la palabra clave. Los médicos son los más conscientes de las limitaciones de la ciencia y también saben que los métodos que tenemos para alargar la vida y no es necesario implican que la vida sea una vida de calidad. En Estados Unidos, el 40% de los médicos aceptaron que han dado tratamientos que son costosísimos, súper invasivos y no sirven para nada. Más bien los médicos pueden ayudar a que también la muerte sea digna, sin dolor, en los términos del paciente y la familia. Eso es lo que debe hacerse cuando no hay forma de curar. Eso también es curar. Todo ese debate está vivísimo acá en Colombia, porque somos paradójicos. Por un lado, somos pioneros de América Latina, porque aquí la eutanasia no es solo legal, sino que también está reglamentada. Es un derecho que también aplica para los menores de edad. Si usted está inconsciente, su familia puede tomar la decisión por usted. Todos los colombianos podemos dejar explícitos nuestros deseos de recibir la eutanasia, incluso con un video en las redes sociales. Y la Corte Constitucional ha delimitado este derecho y ha dicho cuándo aplica y cuándo no. Mejor dicho, somos lo máximo, pero por otro lado, todas estas normas se lograron después de años de haber ignorado el problema y ver gente sufriendo por esto. De hecho, en el país es legal desde 1997, pero solo hasta hace unos años empezamos a reglamentar. Incluso hoy las EPS y las IPS ponen un montón de obstáculos para la práctica de la eutanasia, lo que significa que las familias y los enfermos están pasando por un momento muy difícil. Tienen que sufrir burocracias extenuantes que no solo dejan ejercer sus derechos. Entonces hay que perderle el miedo a hablar de la eutanasia y empezar a hablar de la muerte. Reconocer el dolor en todas sus facetas. Alejarse del ruido de los discursos extremistas y facilistas que dicen que esto solamente es un asesinato. Hay que sentir empatía por la gente que se atreve a tomar esta decisión. No es para nada fácil. Capítulo 3. La eutanasia en la religión. Como ya sabemos, la eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente con una enfermedad terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor del individuo. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Esta a veces es llamada muerte piadosa y puede ser un asunto difícil. Por un lado, no queremos tomar en nuestras manos la vida de una persona y terminarla prematuramente. En el otro extremo, no queremos prolongar el proceso de morir más de lo necesario. Es decir, queremos preservar la vida. La Biblia es clara en señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder para darla y para quitarla. Bajo esta idea, toda institución o gobierno debe hacer todo lo posible por ayudar a conservar la vida propia y la de los demás. Ahora bien, la vida humana es sagrada porque fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Si la ciencia dictamina que una persona está viva y deja de suministrarle la ayuda necesaria para que continúe viviendo, en el fondo está cometiendo el delito
de asesinato. Y en la Biblia, el asesinato es pecado. Éxodo 20:13, no matarás. Muchos buscan aplicar la eutanasia como forma de escapar del sufrimiento, pero nuestra vida y nuestra muerte le pertenecen a Dios. El Señor da y el Señor quita. Y si somos creyentes, también debemos recordar que nuestro cuerpo ha sido comprado y redimido por la sangre de Jesús. Por ello, debemos entender que es Dios quien tiene la última palabra sobre la muerte. Eclesiastes 8:8. No hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni tampoco quien tenga poder sobre la muerte. La muerte es un evento natural. Algunas veces Dios permite que unas personas sufran mucho antes de que la muerte llegue. Otras veces el sufrimiento de la persona se acorta. Nadie disfruta el sufrimiento, pero esto no justifica el determinar que una persona esté lista para morir con frecuencia. Los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona. Eclesiastes 7:14. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Debemos mantenernos firmes como cristianos en contra de esta cultura de muerte que nos presiona y presentar el cambio a un Cristo en el que hay vida.